Dice en este ejercicio que se haga la reflexión de las caras. Bueno, entonces la reflexión sería una simetría en el espacio, quiere decir que si tenemos un punto, su simétrico quedará a igual distancia en la perpendicular respecto al plano. Si el simétrico de P es P', es lo que pasa en un espejo. Entonces, si las caras son reflectantes, esta se reflejará siguiendo la misma dirección. Entonces podemos continuar esto hasta igual distancia. Termina aquí la cara, lo mismo, termina aquí la cara. Por lo tanto no podemos seguir, esto habría que duplicarlo si la cara continuara hacia arriba, lo mismo aquí. Esta medida también igual, nos queda fuera y esto también, esta cara se reflejaría aquí, con lo cual tenemos que esto se refleja aquí. Este prisma se reflejará hacia abajo, según lo que vimos aquí a igual distancia. Entonces tenemos esta distancia, cogemos esta medida, si esto por ejemplo es 8 más bien, pues aquí volvemos a coger 8 y duplicamos esta medida. Con lo cual estamos diciendo que este rectángulo se proyecta hacia abajo. También traemos esto por aquí y se proyectará siguiendo la misma dirección, ¿no? Entonces tenemos esto enfrente, esto enfrente, esto enfrente. Ahora tenemos esta distancia que habrá que duplicar aquí, ¿no? Con lo cual cogemos esta medida y esto es pues 15 parece, 10, 15, o sea que por aquí. Eso quiere decir que esto sigue esta misma dirección, ¿no? La reflexión de esta línea aquí abajo será esta. Por supuesto, igual distancia, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, podemos calcular también las sombras para que se perciba mejor el tema de la reflexión. Entonces, si por ejemplo este punto proyecta su sombra siguiendo esta dirección, vamos a hacer que por ejemplo tenga la sombra aquí. Si consideramos que todos los rayos son paralelos, luz solar, pues sabemos que una línea vertical sigue la dirección del rayo y sigue la dirección por aquí paralela a esta, la proyección del rayo en el suelo, o lo que es lo mismo, el plano contiene a esta recta A cuya proyección es A' sobre el suelo, ¿no? Entonces esta será la altitud del sol y esta será la dirección del rayo, ¿no? Entonces hacemos triángulos proporcionales a este por toda la pieza y ya tendremos la sombra de la pieza. Triángulos proporcionales quiere decir que en realidad la hipotenusa, bueno, no es una hipotenusa, pero esto no es de 90, no tiene por qué ser de 90, siempre hacemos triángulos de manera que todos los rayos, como son paralelos, siguen estas direcciones, todas direcciones paralelas, ¿no? Y por el suelo vemos que sigue esta dirección, entonces sabemos la misma dirección también por aquí. Entonces esto podemos bajar hasta aquí, como si fuera un rectángulo independiente y seguir también la misma dirección, con lo cual tendremos que la sombra de este punto cae aquí, la sombra de esta línea será una paralela, la sombra de esta línea de atrás será otra paralela a ella y a partir de este punto una paralela a esta. Con lo cual tenemos ya aquí, al unir este punto con este, la sombra de este rectángulo será este, ¿no? La sombra de este segmento pues será una paralela a esta, ya que una recta sobre un plano paralelo será una recta paralela. Y ahora aquí, si prolongamos esto hasta aquí, quiere decir que en realidad si este prisma llegara hasta aquí, habría que unir este punto con este. Por tanto, la sombra de esta línea sube por aquí y ahora sigue esta dirección. Con lo cual tenemos ya esto sombreado. Y aquí debajo seguimos también esta dirección para ver si aquí se ve la sombra de esto, pero si hacemos esto por aquí, esta dirección, y ahora hacemos por aquí esta dirección, aquí en la base, que se vendrá por aquí, vemos que cae aquí, con lo cual ya no se ve la sombra de esto aquí abajo, ¿no? Bueno, con lo cual tenemos la sombra de esto, la sombra de esto, y está completo. Entonces ahora ya podríamos dar sombras y reflejos, ¿no? Entonces vamos a ver. Con el trípode delante no es fácil dibujar, entonces vamos a darle, si imaginamos que esto es la zona de sombra, la sombra se tendrá que reflejar también
a igual distancia, pues este paralelogramo, esto vendrá aquí a igual distancia también, esto vendrá a igual distancia que esto, este punto siguiendo la dirección de la pieza irá a igual distancia, y entonces la sombra también se verá reflejada aquí enfrente. Entonces tenemos esta sombra reflejada y este punto también se reflejará aquí abajo, que unimos con este. Y lógicamente pues también esto, como todo queda en sombra, también esto se reflejará por aquí hacia atrás, de manera que el reflejo del reflejo también lo tendremos por aquí, si nos permiten ponerlo. O sea, es el reflejo de este prisma, o sea, que es el reflejo del reflejo, que continuaría también por ahí. Y con la misma medida podríamos coger con el compás y decir, bueno, pues si esto realmente llega hasta aquí, al traerlo hacia aquí, cae aquí, eso quiere decir que aquí bajaríamos la vertical, con lo cual aparece todo reflejado. Pero ya digo que estamos viendo el reflejo del reflejo, o sea, esto se refleja aquí, esto se refleja enfrente. También esto se refleja aquí y esto se refleja aquí abajo, ¿no? Eso quiere decir que la reflexión de esta sombra cae aquí, pero como esto se refleja aquí, también esto caerá aquí enfrente, ¿no? Entonces tenemos esta forma hexagonal, ¿no? Bueno, nos falta, por ejemplo, este reflejo aquí abajo a igual medida. Esto, por ejemplo, vale 8, entonces a igual distancia, 8 aquí. Entonces tenemos aquí el prisma este, también siguiendo esta dirección. Entonces tenemos esto reflejado aquí y esto reflejado hacia abajo, con lo cual ya parece ser que está prácticamente completo. Bueno, hecho esto, pues bueno, esto está en sombra, entonces lo ponemos todo en sombra, con una sombra sutil, y proyecta su sombra hasta aquí abajo. Ahora empezamos a dar zonas de sombra. Entonces ponemos esto también en sombra. Y esto también. La sombra propia del objeto, que es esta que estoy manchando ahora, porque pertenece a una cara del objeto, y la sombra proyectada o arrojada sobre el suelo donde se apoya la pieza. Entonces marcamos por aquí. Si el suelo es reflectante, esto vendrá reflejado hacia abajo, sumando este oscuro a este, con lo cual esto se percibirá en la sombra, ¿no? Bueno, entonces teníamos esto en sombra, y entonces la sombra esta sumará también el oscuro este, ahí reflejado. Este tono, como es oscuro, pues se reflejará un poco aquí oscuro, sin olvidar que la interferencia de la sombra con el reflejo provoca que esto sea más oscuro hasta aquí. O sea que tendríamos ahí 1000 detalles para seguir poniendo sombras. Entonces vamos a poner, esta es la sombra que autoarroja el objeto sobre sí mismo. Esto es la sombra que se proyecta ahí enfrente, la sombra que queda reflejada ahí, sombra autoarrojada. Y ahora esta sombra propia de esta cara. Bueno, una vez que tenemos las sombras propias, hacemos que interaccionen con los efectos de reflejo, porque si tenemos que, por ejemplo, esto tiene luz, nos acercamos, intentaremos no mover la hoja, esto tiene sombra. Bueno, pues esta sombra se reflejará un poco todo por aquí, ya que es la reflexión de esto aquí. Ahora este oscuro que viene por aquí se reflejará también por aquí. Y este oscuro pues también se reflejará por aquí, sumando esa sombra ahí. Vamos a ver más música.
Entonces decíamos que esto se refleja, esto también, entonces el oscuro este habrá que ponerlo más intenso. Hay que decir que la luz incide más ortogonalmente aquí, por lo tanto hay tonos medios para estas caras que podrán ser muy sutiles. O sea que esta cara irá más oscura y esta también. Entonces se reflejará ahí enfrente así. Sin olvidar que esta cara es oscura y se reflejará aquí también más oscura. No hay que olvidar también que en zonas de luz la reflexión apenas aparece, ¿no? Pero bueno, como la pieza es reflectante, entonces esto está reflejándose aquí y esto sumaba el oscuro de la sombra al oscuro del reflejo por aquí. Bueno, entonces tenemos el reflejo de esto, la sombra que se proyecta ahí enfrente, el reflejo de esta línea, el reflejo de esta línea, el reflejo de esta, el reflejo de esta línea aquí, ahora el reflejo de este trapecio en perspectiva, venía por aquí el punto, entonces tenemos el reflejo de todo el trapecio. Bueno, pero el trapecio también se reflejaba hacia abajo, entonces la reflexión de este primer trapecio aquí que se solapa con esta sombra produciendo en la intersección más sombra y también se solapará aquí abajo con esto, ya que el reflejo de esto aparece todo por ahí y se suma el oscuro. Entonces tenemos este trapecio ahí enfrentado, aquí este y aquí este. Siempre podemos dar más fuerza al reflejo ahí donde empieza, lo mismo aquí también, donde empieza. Bueno, siempre cabría hacer más reflejos porque también sobre esta cara esto se reflejará ahí enfrente. Entonces será la continuación de la sombra por aquí y la continuación de esta. Eso quiere decir que se reflejará por aquí. Pero por supuesto que este reflejo también será la continuación de esto por ahí detrás. Con lo cual todo esto también habría que reflejarlo. Bueno, pues podríamos seguir buscando reflejos, no vamos a hacerlo más para no liar. Normalmente en cuestión de reflejos hacemos la primera reflexión y nada más, pero bueno, aquí hemos puesto muchas para ver que realmente hay múltiples simetrías, ¿no? Entonces tendríamos esto ahí reflejado, el oscuro de esta cara también y el oscuro de esto ahí en la continuación, toda esta cara ahí reflejada por el final, este oscuro ahí reflejado, tenemos esta cara reflejada, esta hacia abajo, este oscuro también, a ver, entonces como esto es zona de luz, pues podríamos, vamos a marcar esto, definir mejor esto, poner aquí bien esto. Esto es zona de luz, entonces esto podría llevar dentro de la sombra un poco más de luz. Sin olvidar que esa es zona de sombra. Entonces podríamos marcar por aquí para diferenciar más oscuridad a partir de esta línea. Entonces estamos cogiendo esta luz y proyectándola ahí. Este triángulo no existe, lógicamente, y podemos degradar hacia adentro, pero dejando algo más de luz aquí. Y esto, como tenía más oscuridad, también la sumamos al reflejo. Eso quiere decir que todo esto vendrá en general un poco más oscuro que esto, ya que esto refleja zona de luz aquí. Entonces, esta zona más oscura, esta también. Bueno, creo que tenemos prácticamente todo. Ya digo que habría que revisar porque es fácil que se nos escape alguna. Y también podríamos degradar respecto a la zona de luz que refleja
pues podríamos poner un degradado de fuera hacia adentro, pues por ejemplo así. Y aquí, pues así. De manera que refleje de fuera hacia adentro. Y aquí igual podríamos oscurecer, ya que el oscuro que está más lejos está reflejando la zona más lejana, entonces esta zona podría estar más oscura con degradado hacia adentro. Eso quiere decir que, no sé si esto a lo mejor está muy oscuro, sí, bueno, está demasiado oscuro, no debimos coger esto, pero bueno. Estaba ahí de carboncillo, entonces ya que lo hemos hecho, pues bueno, vamos a continuarlo, pero entonces vamos a uniformizar y una vez ya que queríamos hacerlo homogéneo, pero ha ocurrido lo contrario, ha quedado un poco a manchas, ¿no? Pues para eso habría que coger difumino más fino. No sé si bueno, como vemos, un difumino sirve para hacer manchas homogéneas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sombrear aquí. Aquí también esto igual a esto. Y esto también, a ver, esto más oscuro. Esta cara más oscura, reflejada ahí, y esta cara bueno, entonces ya, como hemos perdido ya casi todas las sombras, ya para concluir vamos a hacer esos contrastes que teníamos aquí, quitar aquí zona de luz. Bueno, entonces ya para concluir hacemos ese incremento de sombras que decíamos, pues, por ejemplo, por aquí, el reflejo de esa sombra ahí enfrente, el reflejo de esta línea por aquí, el reflejo de ese trapecio, el reflejo de esta línea por aquí. Aquí cogíamos un poco de luz. Pues estábamos reflejando esto ahí enfrente y degradábamos un poco aquí. Entonces tenemos este claro aquí. Vamos a hacer más contraste aquí al principio. Tenemos aquí zona de oscuridad, más oscuridad en el entrante, lo mismo aquí. Este oscuro también se reflejaba todo por aquí, también hacia abajo y hacia abajo.
podríamos marcar, definir aquí el oscuro. Podríamos marcar aquí más contraste para el entrante, y como la pieza es reflectante, también esto se va a proyectar aquí enfrente a igual distancia y siguiendo la dirección esta hacia aquí. Esto corta aquí, pues viene por aquí, o sea que vendrá por aquí. Pues esto tendremos que sumar la sombra del reflejo aquí sobre esta cara. Que este reflejo se proyectará ahí enfrente, tal y como lo ponemos ahí. Bueno, pues ya para concluir, no debimos hacerlo del carboncillo porque manchó mucho todo el difumino. Decíamos que esta zona era más oscura, entonces irá cogiendo de oscuridad claridad hacia adentro. Aquí degradaremos también, es zona más clara, se refleja ahí enfrente. El oscuro este tendrá más fuerza al principio y luego llega la sombra hasta aquí. Proyecta esto sobre esto, luego llega hasta este punto y cae la sombra aquí. Ahora se proyecta sobre esta cara y sale aquí con fuerza y nitidez de este vértice de la arista, con lo cual esto se repite aquí enfrente y viene por aquí. Se repite la simetría de esto y la simetría de esto. Entonces tenemos esto ahí reflejado, esto también, esto se reflejaba ahí enfrente también. El oscuro este también venía reflejado por ahí, entonces esta línea habrá que marcar la continuación, es el reflejo de esa línea ahí enfrente. Entonces tenemos esto, también esto se reflejaba hacia abajo y también esto se reflejaba ahí enfrente, con lo cual la reflexión de esta línea también continuaba por ahí. Entonces teníamos el reflejo del reflejo, esto hacia abajo, ahí nítido, esto más nítido, sobre todo al principio. Bueno, pues eso sería lo esencial. Luego también esto era oscuro, entonces esto se reflejaba aquí, su oscuridad ahí, y este oscuro se solapaba también con esta sombra, con lo cual a partir de aquí hacia aquí la sombra sería más oscura. Entonces hacemos esta línea y marcamos aquí más oscuridad, ya que aquí se superpone el reflejo este aquí, provocando más sombra, ¿no? Entonces tenemos este aquí, este ahí enfrente, este ahí enfrente, este aquí, este hacia abajo, ¿no? La continuación de esto, entonces este oscuro del hexágono hacia aquí, ¿no? Luego tenemos aquí esta zona de luz, esta zona de sombra es todo esto reflejado aquí. Y luego por último decíamos esto, la sombra de este detalle que venía por aquí, entonces venía según esta dirección y aquí también según esta dirección. Bueno, pues lo dejamos aquí, eso sería el cálculo de sombras y reflejos en una pieza y habría que uniformizar más esto. Y bueno, y pensar, no olvidar que la zona de luz es esta, entonces podríamos dar más zona de luz aquí y también por aquí. Y lo mismo aquí. Bueno, revisamos esto aquí enfrente, esto aquí enfrente, esto ahí enfrente. Siempre hay que ver que están todos ahí en concordancia. Esto es más oscuro que esto, entonces en general esto también tendría más oscuridad. Ahora ya sería una cuestión de dibujo artístico, ver cuáles tienen más sombra, etc. Esto también más oscuro aquí, correspondiente a esto, ¿no? Bueno, y podríamos seguir, pues lo mismo, esto aquí.
aquí hacer un degradado ya no lo hacemos, como pasa aquí. Y bueno, también aquí podría reflejar más esta zona de lejos que la de cerca, con lo cual la zona de hacia arriba tendrá más oscuridad que la de abajo, ¿no? Pero bueno, lo dejamos indicado, tampoco lo vamos a hacer. Lo mismo pasaría aquí con esto, ¿no? Que en realidad se está reflejando esta cara, ¿no? Y esta cara tiene luz, pero no. Pero bueno, como esto también tiene más oscuridad por no ser ortogonal como esto, tan ortogonal a la luz. Bueno, podríamos seguir calculando, pero bueno, con aproximación es esto, ¿no? Aquí igualar también y dar más oscuro en los entrantes, o sea que nos quedaría pues eso, dar más oscuro, sobre todo en la zona entrante para todas las sombras. Aquí más oscuridad que hacia afuera, ¿no?